Dios te bendiga, bienvenido una vez más a un nuevo video. Esta vez estaré compartiendo con ustedes lo poquito que he podido aprender en el libro segundo de la Biblia, que es el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia y uno de los 5 libros del Pentateuco. ¿Y qué significa Éxodo? Éxodo significa partida, salida. La palabra en sí significa partida, salida de algún lugar. Y se refiere a la poderosa liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, que estuvo más de 400 años bajo esclavitud. Y basado en estudios bíblicos que yo estuve leyendo por ahí y estuve escuchando videos y estudiando un poco, me he dado cuenta que Jesús atribuye el libro de Moisés, el libro de Éxodo a Moisés, que fue revelado a Moisés. Y para comprobar eso, vamos a ir al libro de Marcos, al capítulo 12, versículo 26. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Jesucristo: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Ahí Jesucristo le atribuye la revelación de este libro por medio del Espíritu Santo a Moisés. Sigue diciendo, como le habló Dios en la zarza. La zarza es una historia que está en el libro de Éxodo. Muy hermosa la historia. Les aconsejo que la lean. Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Eso está escrito en el capítulo 12 de Marcos, versículo 26 y 27. El propósito de este libro, ¿cuál es el propósito de este libro? Es proveer un registro perdurable de los actos redentores de Dios por los cuales libró a Israel de la esclavitud. Bien, es un libro que nos habla sobre la esclavitud, cómo fueron liberados. Ahí se estableció Israel, Dios estableció la nación de Israel como nación suya. Y le dio revelación escrita sobre su pacto con la nación. También nos muestra la importancia suprema de la autorrevelación de Dios, que terminó en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Luego ahí nos hablan historias, unas historias muy hermosas que les aconsejo que lean, donde comienza la nación, comienza con Jacob. Sufre después la esclavitud en Egipto y termina con la manifestación de la poderosa presencia y el poder y la gloria de Dios en el que acampó con ellos. Cuando los sacó de la tierra de Egipto, Él los cuidaba. Dice la palabra de Dios en las historias que leemos en el Éxodo, que Dios, cuando los liberó a ellos de la esclavitud, los cubría con una nube durante el día. Los cubría del sol, los protegía y los guiaba, y por la noche los protegía con una columna de fuego, les daba luz. Esa era la poderosa manifestación de Dios y la protección que les daba por medio de su gloria, que ellos podían ver que Él estaba con ellos. Y Él acampó con ellos en el desierto por 40 años. Anduvieron en el desierto. ¿Pero por qué anduvieron en el desierto por 40 años? Por desobedientes, por no obedecer a la voz de Dios, porque en cada problemita que tenían se quejaban, así como somos nosotros. Si andamos en los caminos del Señor, buscamos de Dios, vamos a la iglesia, leemos la palabra, evangelizamos, pero en el momentito andamos con gozo, ¿verdad? Con mucha felicidad. Pero desde el momento en que nos llega un problemita, ahí estamos, decimos, ay, algunos nos quejamos con Dios. Y pues no debemos quejarnos con Dios, porque para eso tenemos la Biblia, para leerla, aprender, y que en cualquier circunstancia Dios nos garantiza que está con nosotros. Entonces nosotros no debemos dudar de la presencia de Dios en nuestra vida y obedecer, porque si somos obedientes a la palabra de Dios, tenemos ganada una salvación, tenemos
ganada una liberación, tenemos protección de Dios en cualquier circunstancia de la vida. Y por desobedientes, no creían. Ellos tenían un montón de problemas. Si usted lee el capítulo, el libro de Éxodo, usted se va a ir va a ir leyendo y se va a ir entrando en esas historias y va a decir, pero ¿cómo es posible que Dios hacía esto por ellos y ellos pagaban con esto? Yo me preguntaba cuando yo leía las historias, digo, pero qué desobediencia más bárbara. Pero así somos los seres humanos. Pero bien, siguiendo con el resumen que yo pude hacer de lo que yo aprendí en el libro de Éxodo, seguimos en que se divide en 3 partes. Yo lo tomé así, como que se divide en 3 partes, porque son 3 partes muy importantes. En la primera revela al pueblo sufriendo la esclavitud ante Egipto y el faraón, y revela a Dios redimiendo a su pueblo con mano poderosa y juicios. Eso encierra todo. Lo dividí en 3. La primera, nace Moisés y su llamado a liderar el pueblo. La historia de las plagas, cómo empezaron las 10 plagas. Cuando yo era niña, yo escuchaba de las 10 plagas, y que la plaga de piojos, y que la plaga de moscas, que la plaga de langostas. Bien, esas son unas historias muy bonitas y me imagino que más de uno de ustedes la ha podido leer. Sin embargo, mis familiares que no saben leer, ellos las han escuchado, y si no las han escuchado, gracias a Dios, hoy las están escuchando. Bien, después de las plagas viene la Pascua. La primera Pascua que se celebró fue en el libro de Éxodo. Léalo, y no tiene nada que ver con las Pascuas que se celebran ahora en religiones, no. Lea el libro de Éxodo y se va a dar cuenta cómo era la Pascua, cómo es la Pascua de Dios. Bien. Luego viene el cruce del río, del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo, cuando Dios abre las aguas para que su pueblo cruce en seco y en victoria. Y les dijo, no miren hacia atrás, crucen, que no miraran hacia atrás. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Es una gran enseñanza para nosotros. No debemos mirar hacia atrás, no debemos mirar a la derecha, a la izquierda. Nosotros debemos mantenernos enfocados en el llamado que Dios nos ha hecho y seguir a Jesucristo, porque mirar para atrás, como dicen por ahí, ni para agarrar impulso, para nada hay que mirar para atrás. Lo pasado ya pasó. Ahora enfoquémonos en darle lo mejor de nosotros a Dios y recibir sus bendiciones. Eso debemos hacer ahora. Luego viene en el inciso B, tengo como lo que pude comprender, que Israel en el desierto hacia la tierra prometida los cubría la nube, como les dije. La nube los cubría de día, los protegía, de noche una columna de fuego. Él les proveó alimento. La historia del maná, cómo Él les dio alimento por 40 años. Caía del cielo el alimento. Es el maná. Si leen la historia, se darán cuenta, es una historia maravillosa. Él les daba agua en el desierto. Él hacía brotar agua en el desierto. Y mientras les enseñaba a andar, ¿cómo? Con fe y obediencia. Que si estaban en el desierto, Él les proveía agua. Si estaban en el desierto, Él les proveía comida. Dice una historia que Él les hizo llover maná del cielo, alimento. Les hizo llover aves para que comieran, porque ellos ya se habían cansado de comer maná. ¿Cuántos de nosotros nos cansamos de comer frijoles? ¡Ay, frijoles otra vez! Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita le decía yo hacía a mi mamá me servía los frijolitos y el queso, porque gloria a Dios, papá siempre ordeñaba vacas y teníamos queso. Y los que me conocen se acuerdan, mi papá ordeñaba las vacas y mi mamá hacía el queso. Bien, mi mamá nos servía los frijolitos y yo decía, otra vez frijoles. Y mi mamá me decía, ay, queso y crema. Y yo, ay, queso y crema otra vez. ¿Cómo somos de quejitosos y mal agradecidos los seres humanos con el alimento que tenemos? Y sobre todo, somos tan más mal agradecidos con este alimento espiritual que nos guía
nos guía a justicia, a verdad, a amar al prójimo, a ayudar a los demás y sobre todo ayudarnos nosotros mismos a crecer como personas. Pero así somos los seres humanos. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Leyendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, teniendo fe de que Él está con nosotros y nos ayuda a salir de toda circunstancia que nos atribuye tristeza o algún problema. Pero ¿cómo podemos salir de eso? Con obediencia al Señor, y Él se glorifica en nuestra vida. La tercera parte la dividí como Israel en el monte Sinaí recibe la revelación que incluye el pacto de Dios con el pueblo. Incluye los 10 mandamientos. ¿Quién no ha escuchado los 10 mandamientos? El que no lo ha escuchado, le insto que escuche o que lea en la palabra de Dios los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo. Y luego nos enseña ahí sobre el tabernáculo y el sacerdocio. ¿Cuál era el tabernáculo? El tabernáculo era un lugar sagrado donde se hacían los sacrificios. Se hacían los sacrificios para la expiación de pecados. Se mataban borregos, animales, cabríos, ganado. Se crucificaban y se derramaba esa sangre sobre el arca, sobre el arca de reunión. Había el tabernáculo para ellos en ese tiempo, es como para nosotros la iglesia, el templo, porque nosotros como cristianos somos la iglesia de Cristo. Pero en ese tiempo ellos tenían un tabernáculo y tenían un sacerdote escogido por Dios. ¿Quién fue el primer sacerdote? El primer sacerdote fue Aarón, el hermano mayor de Moisés. Y así su descendencia fue siendo sacerdotes de Israel. No sacerdotes como los que vemos ahora en religiosidades, no. Porque ahora cualquiera puede decir soy sacerdote, yo voy a esta escuela y el otro. No, en ese tiempo en el pueblo de Israel, Dios escogió sus sacerdotes y les escogió sus vestiduras también, cómo tenían que ser sus vestiduras. Y los descendientes de Aarón, que eran varones masculinos, eran los que ejercían el sacerdocio conforme los años. Bien, en el tabernáculo se hacían los sacrificios. Era un lugar santo y sagrado donde podía el sacerdote escogido hablar con Dios. Él se comunicaba con ellos a través de hablarles, les hablaba. Solamente el sacerdote podía entrar y comunicarse y hacer esos ritos de expiación de pecados por medio de sangre de animales. Ahora, para nosotros, gloria a Dios, ya no tenemos que matar animales para hacer esos ritos de sacrificio al Señor para que nos perdone los pecados. Gloria a Dios, ya llegó un Redentor que es Jesucristo, el que dio su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora únicamente debemos consagrarnos al Señor, doblar nuestras rodillas, aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador que nos redimió en la cruz del Calvario, dando su sangre por nosotros, e ir a un templo ahora para nosotros es sagrado. Pero el sacrificio que nosotros ofrecemos es que entregar nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, y somos lavados con la sangre de Cristo. Y esa sangre nos perdona a nosotros, ese sacrificio que Él hizo nos perdona los pecados y nos hace ofrecer sacrificio a nosotros mismos por medio de la oración, del ayuno, de la consagración al Señor, de la lectura de su palabra, de la obediencia sobre su palabra, lo que aprendamos. Porque no es simplemente leer por leer. También hay que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, nos dé discernimiento y podamos nosotros atesorar lo mejor posible de lo que leemos de la palabra de Dios y practicarlo en nuestra vida. Aquí tenía yo escrito en mis notas que era el tabernáculo en Éxodo. Era un lugar en el cual el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para la expiación y perdón de pecados. Él rociaba la sangre de los animales sobre el arca del pacto. Esto simboliza en el Nuevo Testamento la sangre de Jesús, como yo les estaba diciendo. Y para comprobar eso vamos a ir a la palabra de Dios, a Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Nos dice la palabra de Dios:
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, está en Cristo Jesús, en su Evangelio, en esta palabra santa que nos dejó para que nosotros nos guiemos. Bien, ahora les voy a explicar un poquito del sacerdocio. Ya les dije en mis propias palabras el sacerdocio en esos tiempos, en el tiempo de Israel. Pero escribí un poquito aquí en mis notas porque también no todo se me queda en la cabeza. Pero les comparto, dice, que es un sacerdote en el pueblo de Israel en los tiempos antiguos, escogido por Dios. Y el primero fue Aarón, el hermano mayor de Moisés, y sus hijos, como les había explicado. Él sirvió en el tabernáculo y sucesivamente sus descendientes fueron sirviendo en los templos de Dios, como en el templo que construyó el rey Salomón, y el segundo templo hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 antes de Cristo. Es lo poco que yo he podido aprender y compartir con ustedes el día de hoy sobre el libro de Éxodo. Pienso que lo primordial es lo que entendemos de la palabra de Dios. Si no lo entendemos, busquemos, oremos, pidámosle a Dios discernimiento. Él nos ayuda a comprender su palabra, porque si nos vamos a tirar así por así, no. Primero busquemos la presencia de Dios. Aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Busquemos leer su palabra para que podamos, el Espíritu Santo nos pueda cambiar a nosotros interior y físicamente. Conforme vayamos leyendo su palabra, nos vamos a dar cuenta cómo debe vestirse una mujer, cómo debe vestirse un hombre, cómo debe peinarse una mujer, cómo debe actuar una mujer o un caballero frente a un espejo que ha sido hecho conforme a la semejanza de Dios. Que Dios les bendiga. Busquemos de Dios, leamos la Biblia, busquemos de Cristo, pongámoslo en nuestro corazón, aceptemos a Cristo como nuestro único Salvador, busquemos de Él. Que Dios les bendiga, portémonos bien y que todo sea para gloria de Dios. Hasta luego.